Pues en la lección pasada, transformaciones de funciones, mientras veíamos las reflexiones, en particular la reflexión horizontal de la función valor absoluto de x, nos dimos cuenta de que la gráfica de la función conservaba exactamente la misma forma antes y después de la transformación. En esta lección vamos a analizar más a detalle este fenómeno. Recordemos de la lección anterior que para lograr una reflexión con respecto al eje y en la gráfica de una función, entonces cambiamos el signo de la variable independiente x, es decir, sustituimos x por menos x. Por ejemplo, si esta es la gráfica de la función f de x igual a raíz cuadrada de x, entonces esta es la gráfica de raíz cuadrada de menos x. De nuevo, este es un ejemplo de una reflexión con el eje y. Cuando hacemos lo mismo con la función valor absoluto de x, es evidente que la forma que tiene la gráfica es la misma antes y después de la reflexión. En otras palabras, valor absoluto de x es igual a valor absoluto de menos x. Lo cual tiene lógica, ya que la función valor absoluto elimina cualquier signo negativo. Por ejemplo, valor absoluto de 2 es igual a 2. Valor absoluto de menos 2 también es igual a 2. Es decir, esta función en particular arroja el mismo valor evaluada en x que evaluada en menos x. Cuando esto ocurre, es decir, cuando una función de x es equivalente a la función evaluada en menos x, decimos que la función es una función par. Otro ejemplo de una función par es la parábola f de x igual a x al cuadrado. Por ejemplo, f evaluado en 3 es igual a 9 y f evaluado en menos 3 también es igual a 9. Y así va pasando con todos los valores del dominio de la función, es decir, f de x es igual a f de menos x. En la gráfica, la característica que distingue a las funciones pares es que son simétricas con respecto al eje y, en donde cada punto sobre la gráfica de la función tiene un punto opuesto correspondiente y que se encuentra a la misma distancia del eje de simetría, que de nuevo es el eje y. Podemos visualizar la simetría si trazamos con tinta una parte de la función en una hoja de papel y doblamos a la misma, siendo la línea en donde hacemos el doblez el eje de simetría. Y de esta manera tenemos dibujada la gráfica completa. Una recta que une un punto con coordenadas x, f de x con menos x, f de menos x siempre va a ser horizontal y su punto medio estará sobre el eje y. Ahora, así como las funciones pares son algo que existe, ¿qué pasa con las funciones impares? ¿También es algo que existe? La respuesta es sí. Un ejemplo de una función impar es f de x igual a x al cubo. ¿Qué pasa si cambiamos x por menos x en la función? Por ejemplo, f evaluado en 2 es igual a 8, f evaluado en menos 2 es igual a menos 8, f evaluado en 3 es igual a 27, f evaluado en menos 3 es igual a menos 27. Para esta función, f de x no es igual a f de menos x, por lo que no es una función par. Sin embargo, lo único que cambia en esta función cuando evaluamos x comparado con la función evaluada en menos x es el signo de la función, es decir, f de menos x es igual a menos f de x. En términos generales, cuando esto ocurre, la función se llama una función impar. En la gráfica, recordemos que cambiar x por menos x es una reflexión con el eje y, mientras que cambiar f de x por menos f de x es una reflexión con el eje x. Dado que en una función impar f de menos x es igual a menos f de x, esto significa que una reflexión con el eje y nos da el mismo resultado que una reflexión con el eje x. Una función impar se caracteriza porque tiene una simetría rotacional de 180 grados con el origen, es decir, la gráfica conserva la misma forma después de una rotación de 180 grados. La recta que une los puntos x, f de x con menos x, f de menos x siempre va a pasar por el origen. Ahora, ¿cómo podemos identificar de manera analítica si una función es par o impar
o ninguna de las dos? Pues lo hacemos en base a la definición. Si al cambiar x por menos x, la función resultante es equivalente a la función original, entonces es una función par. En cambio, si al cambiar x por menos x, la función que resulta es equivalente a menos f de x, entonces es una función impar. Por ejemplo, f de x igual a 16 menos x a la cuarta. Menos f de x sería menos 16 menos x a la cuarta, lo cual es igual a menos 16 más x a la potencia 4, por ley de signos. Ahora, si cambiamos x por menos x en la función, entonces la función resultante será 16 menos x a la potencia 4. Veamos de cerca, menos x a la potencia 4, eso significa menos x multiplicada por sí misma 4 veces, lo cual por ley de signos es menos por menos más, por menos menos, por menos igual a más x. En términos generales, un signo negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo. Si estuviera elevado a una potencia impar, entonces permanece el signo negativo. De esta manera, f de menos x es igual a 16 menos x a la cuarta, lo cual es equivalente a la expresión original. Por lo tanto, esta es una función par. Esta es la gráfica de la función, en donde podemos ver que es simétrica con respecto al eje y, como corresponde con una función par. Veamos otro ejemplo. F de x igual a x al cubo más 10x. El negativo, menos f de x sería menos x al cubo más 10x, lo cual es igual a menos x al cubo menos 10x. Ahora, sustituimos x por menos x en la función. Tenemos menos x al cubo más 10 por menos x. Esto es igual a menos x al cubo menos 10x. Recordemos que cuando la potencia de menos x es impar, el signo se queda negativo. Como vemos, f de menos x es igual a menos f de x, por lo tanto esta es una función impar. La gráfica de esta función, como sabemos, es simétrica con respecto al origen. Una rotación de 180 grados nos da la misma gráfica. Un último ejemplo. F de x igual a x al cuadrado más 6x más 1. Menos f de x sería menos x al cuadrado más 6x más 1, lo cual es igual a menos x al cuadrado menos 6x menos 1. Si sustituimos x por menos x, entonces tenemos menos x al cuadrado más 6 por menos x más 1. El primer término está elevado al cuadrado, así que por ley de signos se elimina el signo negativo. El segundo término lo podemos escribir como 6x, así que f de menos x es igual a x al cuadrado menos 6x más 1, lo cual es diferente de la función original, por lo que esta función no es una función par. También es distinto de menos f de x, ya que menos f de x sería menos x al cuadrado menos 6x menos 1, por lo que tampoco es una función impar, es decir, esta no es una función par y tampoco es una función impar. Recapitulando. Si una función evaluada en x da el mismo resultado que la función evaluada en menos x, entonces es una función par. La función par es simétrica y su eje de simetría es el eje y. La forma que tiene la gráfica de la función es la misma después de una reflexión con el eje y. Si una función evaluada en menos x da el mismo resultado que el negativo de la función, es decir, menos f de x, entonces se trata de una función impar. La función impar tiene simetría rotacional con el origen. Esto significa que una rotación de 180 grados con respecto al origen va a hacer que la gráfica de la función conserve la misma forma. Este video forma parte de un curso completo de cálculo diferencial que puedes consultar en este canal.